Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Las Voces del Pueblo. En este momento, bueno, nos encontramos en el estado Cojedes, hermosa tierra cojedeña, y bueno, venimos a brindar un apoyo en función de, bueno, nuestro deber como defensores de derechos humanos a un grupo de familiares vista una privación a nuestro modo de ver y de vida ilegítima, de libertad, ilegítima no, ilegal, de libertad, de tres jóvenes, a saber, Gleyber Galíndez, José Francisco Arroyo, y Kelvis Colmenares, equivoqué los apellidos, pido disculpas. Pero que sean los mismos familiares pues quienes nos den luces respecto de las situaciones antijurídicas que seguramente también vamos a comentar al final de este contenido, pero que es importante en función de lo que mucho se pregona del poder para el pueblo, y que el pueblo tiene que también poder ser escuchado por los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, inclusive en los colectivos difusos como el caso que nos ocupa. Tenemos a nuestro lado la señora Elizabeth Martínez. Y la señora, La señora Elizabeth Martínez es la madre de Gleyber Galíndez, y queremos saber cuál es su versión de los hechos, señora Elizabeth, por favor. Primeramente, bueno, darle las gracias, buenos días, darle las gracias al doctor Robert. Más doctora será usted, con Robert está bien. Por su visita y el apoyo a esta familia humilde. Amén. Bueno, aquí estamos en vista de que unos casos que pasaron el 15 de septiembre en el municipio de Ricaurte, donde nosotros vivimos un pueblo humilde, allá todos nos conocemos, es un pueblo chiquito. Pasó un caso en la casa de los ciudadanos Emiliano Bareño y su hija Luz Mari Bareño, donde se le meten personas con capuchas a robarle, y desde ese momento ellos cuentan, el pueblo cuenta, que no fue, o sea, eran personas que eran de otro estado, por el acento de su habla, pues parecían que era de portuguesa. En ningún momento ellos dicen allí. Entiendo que el esposo de la señora Luz Mari, hija del señor Barreño, es del estado portugués. Él trabaja allí. Trabaja allí. Él tiene sus negocios allí en la parte de Santa Cruz, estado portugués. Entiendo. ¿A qué se dedica el él señor? se dedica a lo que es la agricultura o a venta, o sea, tiene negocios de venta. Es un hombre de con maíz, recursos económicos. Exactamente. Okay. Continuamos. Desde allí, en ese momento, ocurrieron esos hechos, y él, empezaron a los comentarios en el pueblo que se dio unas personas allí que eran personas que no eran del pueblo, porque dicho por la misma muchacha que fue la víctima, Luz Mari Bareño, dicho por ella. Que eran de portugués. Eran personas de portuguesa por el habla. También el equipo técnico nuestro equipo de abogados logró detectar de que en varias de las declaraciones alegaban que los delincuentes, que ciertamente sí cometieron ese hecho, pero que no existen elementos de que haya sido ninguno de los que hoy tristemente condenados. Está en proceso de apelación y esperamos, ya se hacemos el ruego al doctor Luis Enrique Yepes para que exista justicia y esta anómala decisión sea anulada, por cuanto no hay elementos para vislumbrar pronóstico de condena en esta, ¿no? Ahora bien, siendo que existe un reconocimiento tácito de que las personas, a decir de la misma víctima, que después lo negó, pues se contradijo, una imprudencia reiterada, que así lo hacemos constar, de que el solo dicho de una presunta víctima no es ni puede ser un elemento suficiente para vislumbrar un pronóstico de condena. ¿Cuál cree usted que haya sido la razón de fondo para que hayan producido una condena del Tribunal Quinto de Juicio, y peor aún, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial del Estado Cojedes haya considerado que había los méritos, cuando se evidencia al 1% de que no existían en ese expediente, por lo menos el que revisó nuestro equipo de abogados, no existían méritos para que pudiera haber un pase a juicio, ni mucho menos en juicio una condenatoria? ¿Cuál considera usted que es el fondo de este asunto? Bueno, yo como madre, de verdad, porque hemos tenido, o sea, los recursos necesarios llegaron a juicio, ¿no? Durante todo ese proceso se presentaron todas las evidencias por parte de mi hijo. Él no se encontraba aquí en Cojedes, ¿verdad? Cuando sucedió eso. Él es un muchacho que se pasa trabajando con el señor Heriberto López. Este es un hecho que nosotros queremos destacar.
En las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por alguna razón, los tribunales, ni el de control ni el de juicio, valoraron que en el caso muy puntual del joven Gleyber Galindo, no se encontraba acá en el estado Cojedes, se encontraba trabajando en el estado Táchira, muy puntualmente en el mercado mayorista de Táchira. No puede entonces el Ministerio Público, una pregunta que fue Dalí, con mucho respeto le hacemos al ciudadano fiscal general de la República, es que se llevó a cabo una investigación coherente, es que no podía el Ministerio Público, por órgano del Ministerio Público, visto que este es único e indivisible, hacer una indagación si ciertamente el señor Gleyber Galinde, el joven Gleyber Galinde, se encontraba o no en el estado Cojedes, por ejemplo. No se pudo haber hecho un rastreo de celda celular para verificar dónde se encontraban estos muchachos para el momento en que ocurrieron los hechos. Creemos que hay una gran deficiencia en esa investigación y exhortamos a que se haga una revisión del asunto y que se vaya un poco más a fondo. También vamos a hablar con nuestra amiga a la cámara, Yoseli, por favor. Bueno, bienvenido. Gracias. Robert, esposa de Kelvin Colmenares. Aquí hay mucha injusticia, en verdad lo hemos notado desde un principio, desde que se lo llevaron justamente el 7 de diciembre, ya va a ser un año. Él fue obrero en una institución educativa. ¿Se lo llevaron de la institución educativa? No, se lo llevaron de mi casa a 10 para las 5 de la mañana. De la mañana. Entiendo, señora Yoseli, de que para ese momento en que ocurrieron esos hechos, usted estaba en estado de preñez y que su embarazo era de alto riesgo, ¿es así? No, él ya había dado a luz. Acababa de dar a luz. El 28 de agosto Ajá. yo tuve un accidente. Ok. Estando en estado de preñez. Con la barriga. Caí en el asfalto, ¿verdad? Me golpeé la barriga y de ahí de emergencia para Santa. Embarazo de alto riesgo. Ajá, el niño ya no tenía posibilidades de nada, gracias a Dios, porque todo lo dejamos en manos de Dios. Y nació sanito, Ay, a pesar de su prematura. Nació prematuramente, pero sanito, gracias a Dios. Nació sanito, gracias a Dios. Bueno, ahora, para el momento, y de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se plantean en el expediente, y dejamos nota de que para que se tome la debida valoración, HP 21-P 2023-00-2685. En este asunto, en donde se encuentra involucrado tanto el joven Gleyber como el joven Elvis Colmenares, existen formas de probar de que ellos no pudieron haber sido, porque para empezar no se encontraban en el lugar. Pero no solamente el caso de Gleyber, que estaba en Táchira, el caso de Kelvin se encontraba al cuidado de sus hijos y de su esposa en un muy delicado estado de salud. Cuéntenos qué pasó allí. El 30 de agosto me dan de alta, hice una cesárea de alto riesgo, y ahí corren los días y empezó a trabajar el 18 de septiembre, me correspondía. Él iba a su trabajo, pero ya a las 10, 11 de la mañana llegaba a mi casa porque era la que me atendía. Para hacerle el almuerzo, las curas, cuidarla a usted toda su delicadeza. ¿Durante cuánto tiempo usted estuvo en eso? Casi un mes. Casi un mes. Quiere decir que el accidente no me pude. Quiere decir que casi hasta octubre estuvo usted en estado de delicado de salud. Sí. Bien. Y evidentemente en la fecha y hora que dicen que ocurrió el hecho, su esposo se encontraba con usted y al cuidado de sus hijos. Excelente. Nos enteramos fue por una llamada. Bien. Bueno, cosas como estas son las que deben llamarnos a todos a reflexión. Vamos también a conocer ahorita el testimonio de un tercer privado de libertad, el joven José Francisco Arroyo, quien también se encuentra injusta y legalmente privado de libertad, y que bueno, estamos haciendo este exhorto, este pequeño contenido, para que las autoridades, con muchísimo respeto, como lo hacemos, el doctor Luis Enrique Yepes, la doctora Carislia, la doctora Tania de la Sala Constitucional, y bueno, todas las autoridades que tienen que ver con este tipo de actuaciones, que les dicen el muy extraordinario esfuerzo que se viene haciendo, y nos consta del Poder Judicial por parte de la doctora Carislia, para adecentar la administración de justicia, y por parte del doctor Tarek William Saab para adecentar el comportamiento del Ministerio Público.
Continuamos entonces en este momento con los familiares de José Francisco Arroyo. Entonces, con esta difusa situación, confusa situación, irregular situación que nos mantiene ahora acá en el estado Cojedes, brindando apoyo a estos familiares quienes han acudido a nuestra organización defensora de derechos humanos, nos encontramos con el señor Heliberto López Sánchez. El señor Heliberto López Sánchez casualmente no solamente es tío, sino que es con quien se encontraba trabajando uno de los muchachos, en este caso Gleyber Galíndez, y da testimonio que se encontraba en el estado Táchira, porque allá lo dejó él vendiendo los mangos y los tamarindos. Pero no solamente eso, sino que él también fue víctima de una privación ilegítima de libertad. Son cosas que se narran y, oye, caramba, nos hace pedirle, hacer un exhorto respetuoso al ingeniero, al capitán Diosdado Cabello. Hay que revisar el comportamiento de los cuerpos policiales. Pero que no sé yo, que sea la propia víctima quien lo diga. Cuéntenos, señor Heliberto, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No se preocupe por la hora. Sí, buenas tardes. Muy agradecido pues con el amigo aquí Robert y su equipo por la colaboración prestada hacia nosotros los familiares afectados. Somos uno de los familiares afectados tanto que hay en el país por este problema que hay con la justicia, porque hay funcionarios que toman todo a la mala, ¿sí? Y no escuchan al pueblo, no escuchan a la víctima. Y el año pasado, para la fecha de 15 de septiembre, se produjo un robo allá en el municipio, donde fueron acusados todo el pueblo, donde arremetieron contra todos los muchachos del pueblo, porque no había culpables, y quisieron buscar culpables donde no los habían, ¿verdad? Incluso hubo una paga de $1000 por la recompensa sin capturar a los culpables, pero vuelvo y repito, como no hubo culpables, agarraron a los más pendejitos y se los llevaron. ¿A quién le ofrecieron esa paga, señor Heliberto? A funcionarios de la Policía del Estado Cojedes. Muy bien. Entiendo, ustedes también fueron víctimas y como no consiguieron a los verdaderos delincuentes, bueno, tenemos que ganarnos estos 1000, vamos a ganar estos 3 que están aquí. Sí, Okay. Y ratifico lo que dije en mi entrevista en el tribunal. El ciudadano Gleyber Javier Galíndez es inocente de todos esos cargos que le están imputando, ya que para ese entonces se encontraba en la ciudad de San Cristóbal, en el municipio Cárdenas del estado Táchira, en el mercado mayorista, De Táriba, ¿no? Donde él trabaja conmigo. Lo envío no solamente para allá, sino para distintas partes del país, para Cumaná, para donde me salga gente, para donde sea que haya mercancía, lo envío. Cuando hablamos de mercancía nos referimos a mango y tamarindo. Tamarindo, frutas. Okay. Frutas, verduras y hortalizas, que es lo que comercializo. ¿Sí? Aparte de él tengo otros empleados, pero en este momento estaba en el estado de Táchira. Bueno. Ahora, entiendo de que usted también fue víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, inclusive un menor que se encontraba con usted. Cuéntenos qué pasó allí. Sí, esto fue en marzo de este año. De este año 2024. Funcionarios de la Policía del Estado del municipio de Ricaute irrumpieron la propiedad de mi cuñada, la madre de la señora Elizabeth, la madre de Gleyber. Irrumpieron la propiedad violando los derechos sin orden de allanamiento. Sin orden de allanamiento, diciendo que tenían una orden de allanamiento, una orden de captura. Mostraron. Y en ningún momento mostraron nada, se lo querían llevar a la fuerza. Nosotros somos una familia cristiana, ¿sí? De buena reputación, no le faltamos al respeto a nadie. En este momento de los inconvenientes, mi cuñada tuvo un problema severo. La señora Elizabeth, según entiendo, tuvo un ictus y una deformación, se le empezó a deformar la cara porque estaba con acto de ictus. Correcto. Para quienes no entienden qué es un ictus, un accidente cerebrovascular, se le empezó a torcer la cara. El joven menor de edad, su hijo, siendo menor de edad para el momento, trató de brindarle los primeros auxilios a la señora Elizabeth. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, sí, en el momento del problema, mi hijo salió auxiliada porque ella cayó desmayada, auxiliar en la moto para llevarla al primer centro asistencial y en CDI del municipio. Los funcionarios de la Policía del Estado arremetieron contra él para que no se la llevara porque no querían más escándalos. La policía, él como pudo, se llevó a su tía al CDI y fue a formular la denuncia en el CENNA. La broma de protección del niño o niña adolescente. Okay. Ahí el policía Varela, con todo
¿cómo se dice? Con todas las señas, pues. Con todas las Fue señas, el sí, funcionario sí. de apellido Varela. Funcionario Varela, perdón. O sea, responsablemente lo acuso yo aquí por este medio, que él arremetió en contra de mi familia, en contra de mis sobrinas golpeándolas, se llevó detenido al hijo mío violándole todos los derechos. De la misma senda, del mismo ente de protección del niño, correcto, del adolescente. sí. ¿A usted también lo judicializó según Sí, entiendo? nosotros nos dirigimos a la estación policial a buscar, a alegar los derechos de nuestro hijo, ya que es menor de edad. Fuimos también, se nos violaron los derechos, nos esposaron, nos secuestraron, nos llevaron Por allí tenemos el contenido de cuando llevaban esposado a tu hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Keider Javier. Keider Javier era menor de edad para ese momento. Todavía menor de edad. Todavía menor de edad, fue golpeado, Fue usted golpeado. también, y tenemos la constancia de que ciertamente los llevaron esposados y los trasladaban como unos delincuentes por cuanto exigían poder brindarle los primeros auxilios a la señora Elizabeth, quien había sufrido un conato de ictus y una deformación, y está el informe y lo vamos a consignar también. Sí, bueno, mi llamado, como ciudadano venezolano, con todo el derecho que tengo de formular denuncia, porque estamos en un país de libre expresión, mi llamado al capitán Diosdado Cabello, camarada, compatriota, somos revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, y aquí le hacemos el llamado, aquí jefe de comunidad, aquí somos consejo comunal, es el pueblo quien habla, camarada Diosdado Cabello. Nosotros, usted mismo dijo, Diosdado, que es la hora del pueblo, escucha al pueblo y mande a revisar la policía del Estado Cogey y a todos los cuerpos de seguridad. Dejó escrito el libertador Simón Bolívar antecediendo al cardenal de Riz, o mejor, precediendo al cardenal de Riz: cuando los que mandan pierden la moral, los que obedecen pierden el respeto. Y también lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Continuando entonces con esta entrevista en apoyo a los débiles económicos, tristemente, al parecer consecuentes débiles jurídicos, nos encontramos con la señora María Parrás y Betty Villegas, quienes son hermanas de la madre y la hermana de José Francisco Arroyo. José Francisco, además de haber sido víctima de una serie de irregularidades, él demostró su disposición de someterse al proceso, fue citado para ser entrevistado y acudió a la entrevista, le dijeron que no tenía ninguna vinculación, y posteriormente entonces van y sin orden de allanamiento irrumpen en su casa con las prácticas que ya sabemos son conocidas por parte de muchos cuerpos de seguridad y muchos funcionarios, que no todos. Tenemos que también hacer la salvedad que hay muchos funcionarios honestos, muchos funcionarios respetuosos de la ley, y a ellos nuestro más profundo respeto y admiración. Sin embargo, en este caso no fue así, hubo un allanamiento sin orden de allanamiento, en ambos casos inclusive se llevan detenido a José Francisco y a su esposa. ¿Qué más ocurrió? Cuéntame, Betty. Buenos días. Buenos días. Primeramente darle gracias a Dios. Amén. Por permitirnos estar acá. Y darle las gracias a usted, Robert, por venirnos a hacer la visita a Cogede. Sí, efectivamente, para el día 26 de septiembre, 26 de septiembre, perdón, le hicieron un allanamiento a mi hermano en horas de las 7 de la mañana. Eso fue el 6 CPC. Entraron arbitrariamente, se metieron para adentro, apuntándolo. De hecho lo apuntaban hasta por encima de los niños. Tenemos menores de edad, había menores de edad, ¿verdad? Su esposa le preguntaba que qué era lo que pasaba, que por qué entraban así, no tenían una orden de allanamiento, nada de nada. Entonces, la esposa le preguntaba que qué pasaba. Bueno, mi hermano estaba en el cuarto, ¿verdad? Lo sacaron del cuarto apuntado delante de los niños, cosa que por derecho no debería hacerse. No, y sin orden de allanamiento menos. Exacto, o sea, como funcionario no deberían de haberlo hecho. Entonces, fíjese, a él se lo traen, ¿verdad? Lo trasladan hasta la policía. 10 minutos después van y buscan a la esposa, también se la traen hasta la policía, le hacen una serie de preguntas interrogándolo y le decían que era una investigación de un robo que se había hecho en Ricaute. Ese robo fue en casa del señor Emiliano Valero. Vareño, entonces se lo de ahí lo trasladaron acá hasta la ciudad de San Carlos, en el 6 CPC, y le hicieron las mismas interrogaciones. De hecho, en una de esas interrogaciones le dicen a la esposa que hable, que diga que si era verdad, pues que él había hecho el robo, y la esposa le decía que no, que ella no sabía nada, porque es que para el día del robo mi hermano estaba en la casa. Entiendo. Betty, hay algo que derivó de las actas que revisamos, que revisó todo el equipo,
preocupó muchísimo, muy particularmente este caso, más cuando conocemos pues de la buena disposición y ética del doctor Enrique Abello, y que quisimos pues buscar todos los medios. De hecho, recién le acabamos de consignar un exhorto muy respetuoso, que esperemos no se pierda en el camino a llegar a las manos del doctor Abello, pero como medida de prevención estamos haciendo este contenido para nuestro canal, Las Voces del Pueblo. Ahora bien, entiendo, ¿cómo le decías tú a una de las víctimas, al señor Emiliano Barreño? ¿Cómo le llamabas tú? ¿Cómo le llamaba? Papa Emilio. Papa Emilio. ¿Por qué le llamabas Papa Emilio? Porque él tuvo una relación de 20 años con mi mamá. Con la señora María. La señora María, que está acá presente. Entiendo. Ahora, una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Él ya tenía una condición ocular, ya tenía una deficiencia visual. Efectivamente. Sin embargo, él alega en principio que no vio nada, pero describe perfectamente a las características fisionómicas de las personas. La señora, su hija, que según entiendo no tiene buenos sentimientos para con ustedes, alega que cuando se fueron los delincuentes y se acercó allí, él le dijo, bueno, que le habían golpeado, que le dolía la cabeza, le narró, lo ayudó a pararse, lo llevó al sofá, etcétera, etcétera. Sin embargo, de la declaración del señor Emiliano, dice que él se desmayó y no supo más nada hasta que llegó al CDI. Entonces, a nosotros nos genera eso una duda razonable. Primero, cómo el juzgador no vislumbró esa contradicción manifiesta allí, que deja a lo menos una duda razonable. Y reiteramos, es sentencia reiterada por la máxima sala, pero también por el Tribunal Supremo de Justicia, pero también por la máxima sala, que el solo dicho de una presunta víctima no es un elemento suficiente para vislumbrar un pronóstico de condena. Y nos preguntamos si es que tanto la amiga Betty como el amigo José Francisco son literalmente sus hijos de crianza, no va a saber él o no va a reconocer él a quien fue su hijo de crianza. También alega que no escuchó nada, pero la señora alega que bueno, que pegaron gritos, que llamaron auxilio, él mismo dice que pidió auxilio. Bueno, pues entonces estuvo una hora, hombre de 70 y tantos años, forcejeando con ella y nadie dijo ni pío. Eso a mí me genera cierta suspicacia. ¿A qué atribuye usted esa contradicción y por qué Papa Emilio, como usted lo llamaba, cree que haya podido tomar esa actitud y no hablar con claridad lo que dijo en el momento de los hechos, de acuerdo a la narrativa de los vecinos que ustedes mismas verificaron, y es que eran personas con un acento de portuguesa, de donde es su yerno, un hombre acaudalado, y también nos comentaron que es que acababa de vender una cosecha y que bueno, iban era por ese dinero, porque ellos preguntaron en principio, según nos dijeron, por el señor César Augusto, que acá le dicen Augusto, correcto. Entonces, ¿a qué cree usted se debe esto? ¿O a la rencilla manifiesta por más de 20 años? ¿O es que verdaderamente pues los ladrones venían, era por el otro señor y bueno, al no conseguirlo y no conseguir el dinero se ensañaron? Bueno, el señor Emilio, Papa Emilio, como yo le decía, ¿verdad? Y de hecho no tengo ningún rencor contra él, porque le puedo seguir diciendo Papa Emilio. Él, me imagino yo que él no hace una acusación directa, porque o sea, él sabía y él sabe que quien está detenido y quien están acusando de ese hecho que se hizo para ese momento es mi hermano. Y me imagino yo que como él saber que fue su hallazgo, ¿verdad? Entonces yo digo que él en su momento no hace una acusación directa. Entonces es lo que yo no me explico, el por qué, la razón y el motivo. O sea, se viene a dar una acusación tan grande, o sea, ¿cómo le explico? Una condena así de tantos años, donde no hubieron elementos, nada. Pero es que además José Francisco es cojedeño, ¿no? Y bueno, pienso yo, Robert, que él estaría allí, así él estuvo haciendo las presencias, es por la presión que le coloca a la hija, claro. Y el ciudadano César Moreno. Entiendo. ¿Por qué? Porque ella en los años que mi mamá estuvo con el señor César Emiliano, Moreno es César Augusto, César Augusto, señor que es de ajá, portugués, es el yerno, esposo de la señora, ajá, que también es viva. Entonces yo digo que fue por eso, porque veo que es por
los años que estuvo viviendo con mi mamá, bueno, ya hubieron muchas cosas que ella se metió mucho con mi mamá, le decía cosas, bueno, y ella No lo quiere, no lo quiere. optó por dejarlo, Claro. porque ellos llevaban una relación muy bonita, ¿ves? Entonces, o sea, nosotros lo queríamos, todos, papá y ¿Usted Emilio. cree que no habiendo conseguido culpable, entonces necesitaban Necesitaban un culpable. Voy a aprovechar Pues de... aprovechó la situación, Oh, se ok. aprovechó la situación. Ok, María, usted, como madre de José Francisco, ¿qué nos tiene que decir? Si usted tiene allí al doctor Yepes, si tiene allí enfrente a la doctora Caritia, a la doctora Tania, presidenta de la Sala Constitucional, Tania Díaz, si usted tiene enfrente al doctor Tarek William Sass, ¿qué le diría en favor de su hijo? Bueno, buenos días. Yo lo que le pido es que se haga justicia con las cosas que están haciendo con esos muchachos. Me deja a mi hijo, que ellos no entraron en esa casa, no aporrearon a ese señor, que ese señor convivía conmigo. La hija sí, ella estuvo de acuerdo que yo convivía con su papá, pero yo lo que necesito es que se aclare esto y que mis hijos salgan para la calle, porque ellos no son culpables de nada de lo que ellos hicieron. Esa es una acusación que le están haciendo a mi hijo por una venganza. Esa venganza la tiene la señora Luz Bareño, que es la hija de Emiliano Bareño. Entiendo. Bueno, gracias por todo, gracias por esta cálida receptividad aquí en el estado de Cojedes. Nosotros vamos a ratificar este llamado con muchísimo respeto, la venia de estilo, a las autoridades del estado de Cojedes, tanto al ciudadana fiscal superior del estado, como al doctor Luis Enrique Abello, de quien tenemos las mejores referencias, de ser un hombre justo, de ser un hombre humilde, de ser un hombre de pueblo. Doctor, está en sus manos una adecuada decisión respecto del proceso apelativo que ya, según entendemos, la defensa técnica ha introducido. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y por favor recuerda, solo el pueblo salva al pueblo. Gracias por escucharnos.